La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, es un punto de partida necesario e ineludible para iniciar una reflexión profunda sobre la calidad de la educación en Colombia. En ella, el concepto de formación integral del educando aparece como el hilo conductor y meta fundamental del proceso educativo. Considero que la educación en Colombia se ha dividido en dos, en la educación privada y la educación pública. Cuando hablamos de la educación privada, puedo decir que sí se cumple porque los docentes prestamos las herramientas elementales y especializadas para el buen funcionamiento de la educación. También aportamos a los estudiantes herramientas que les van a servir para toda la vida. De hecho, lo digo porque recuerdo las herramientas que me dieron mis profesores cuando estaba en la etapa escolar. Aún así, considero que hay una falencia muy grande en la educación pública, ya que al haber tanta población y tan pocos recursos, no se puede abarcar completamente el programa de la Ley 115. Es decir, hay sectores en los cuales se puede estar cumpliendo a cabalidad, pero en otras partes no se está cumpliendo. También la falta de la integración familiar en la educación es un foco que hace que la educación sea mala en nuestro país. ¿Por qué? Porque los padres muchas veces se limitan a dejar a los estudiantes en un colegio, los inscriben y no vuelven. No se sabe si están bien en sus materias, si tienen conflictos con otros estudiantes y pues eso hace que se perjudique la educación. También pues hemos visto que en algunos sectores los profesores se han vuelto obsoletos y no buscan herramientas que les ayuden a facilitar también a sus estudiantes. Es indispensable que haya una capacitación constante o que haya como un sistema de actualización en la educación para el cuerpo docente. Yo creo que se está cumpliendo la ley general en los temas rurales, ya que los docentes están llegando a rincones donde antes no se podía llegar. Pero en el tema urbano hace falta más participación en el tema de la inclusión, sobre todo con aquellos niños que sufren de alguna discapacidad como es el autismo y la hiperactividad, ya que muchas veces tienen que recurrir a entidades privadas y algunos padres de familia no pueden llegar por el tema económicamente a esos lugares. Creo que una de las formas en las que el gobierno podía ayudar a esas familias es creando convenios con aquellas entidades para que aquellos de bajos recursos puedan llegar a tener una educación especializada en la discapacidad de cada uno de sus hijos. Voy a hablar de dos aspectos muy importantes. El primero podría ser la sexualidad. ¿Qué ocurre con la sexualidad? Es una parte que se debe manejar desde el hogar. ¿Por qué? Porque en este momento las familias están siendo desunidas por muchos motivos. ¿Qué es lo que pasa en los colegios? En los colegios muchas veces nos dejan un niño, una niña, y ellos llegan a la casa con una información de pronto que en la casa los padres de familia deberían de haberle ya hablado a ellos. Dice la ley que corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación, dando a entender que la calidad de la educación es un objetivo público. Considero que la educación en Colombia sí es de calidad, aunque tiene algunas falencias en las cuales se podría trabajar. Pensando un poco en el tema de las TICs, como el gobierno se ha preocupado bastante por ayudar a los alumnos a que puedan mejorar en esta área. Sin embargo, aunque en muchos colegios tienen las herramientas para poder acceder a ellas, lastimosamente en sus hogares no han podido utilizarlas de la manera adecuada. Puede ser en algunos casos porque los padres no están pendientes de que los niños ingresen a ellas y puedan trabajarla de la mejor forma, o sencillamente porque no las tienen en su hogar. Aunque se puede estar la herramienta de mirar en los cafés internet para poder acceder a ella, a veces les queda un poco complicado. Entonces, si se trabajara en esa parte, se pudiera de pronto encontrar un campo en el que los alumnos pudieran acceder a ella, seguramente podrían beneficiarse de eso.
Otro campo en el que los colegios han tratado de ayudar a los alumnos son con las plataformas virtuales. Las editoriales se han preocupado bastante por cumplir con la normativa del gobierno y aunque se encuentran este tipo de plataformas, los alumnos pudieran beneficiarse aún mucho más si pudieran tener acceso libre a ellas de una manera mucho más adecuada. Pensando en lo de las plataformas, si se pudiera dar de pronto una capacitación más directa a ellos y el trato de padre a hijo, seguramente podrían beneficiarse al máximo de esta herramienta. Lastimosamente, los padres hoy en día, como trabajan bastante para poder brindarles la educación a sus hijos, no tienen el tiempo necesario para rendirles a ellos y poderles colaborar. Si se mejorara en ese aspecto, seguramente el tema de las plataformas y las TICs en general haría que la educación en Colombia fuera aún mucho mejor de lo que ya está planteado. En Colombia la educación es de calidad desde el punto de vista del Estado y de la docencia. Ya donde se empiezan a presentar las falencias es en cuanto al alumno y los padres de familia, pues ellos en ocasiones, no digamos que todos, no colaboran con el niño, porque ellos creen que con el hecho de matricularlos ya hicieron su papel como padres, pero no siguen con su niño, valga la redundancia, un seguimiento de cuáles son las falencias que el niño tiene. Ellos creen que con decirle vaya haga su tarea ya hicieron todo, pero no se sientan con ellos a mirar qué trabajo es el que ellos tienen que hacer. Entonces, como los niños ahora están el internet, su celular, ellos están, yo siempre les digo a ellos que parece que fueran enfermos terminales porque siempre están conectados a su celular. Entonces ellos tienen su mentecita dispersa y hay que estar nosotros como padres también colaborando con nuestros hijos, pero esto no se lleva a cabo. Entonces yo veo que más que todo debería de hacerse un seguimiento tanto el colegio, padres y los niños. Debería de incrementarse más en el colegio, la escuela de padres que ya se ha dejado para que así pues el niño sepa que su padre está al lado de él, porque ellos dirán, pues bueno, mi papá me pagó la pensión, pero ya no más. Ellos también a veces se quejan de eso, que es que el papá no les pone cuidado, que solo lo mandan a hacer tareas, pero no ven nada de lo que ellos tienen que hacer. O muchas veces porque también los padres no tienen la educación para ayudarles en cuestión de sus tareas. Creo que la educación en Colombia no es de calidad. Partiendo del principio que hay dos conceptos allí que son bastante amplios, uno es educación y el otro es calidad, y que alcanzar ese objetivo implicaría grandes esfuerzos de parte de todas las personas de la nación. En cuanto a educación, hay que tener presente que es un factor que no está solamente ligado a las instituciones educativas, ya sea de básica o universitarias, sino que también tiene mucho que ver con lo que se da dentro del núcleo familiar y la sociedad en general. Y la calidad es lograr esa excelencia, ¿no? ¿Cómo se reconoce eso en un país o en una nación? A través del comportamiento de los individuos que lo habitan. Entonces, si vamos a analizar cómo está en este momento nuestra sociedad, vemos que hay grandes fracturas, no solamente en los aspectos convivenciales, sino en la parte económica, en todo lo que tiene que ver con la política y la cultura. Entonces, llegar a una nación en la que podamos decir hay educación de calidad implicaría que se amplíe la cobertura y que sea de alguna forma equitativo lo que se está brindando en educación. En este momento las políticas educativas únicamente apuntan a la cobertura, más no a la calidad. Ese es un aspecto importante. Lo otro sería pensar cómo los individuos que están en este momento haciendo parte de la sociedad colombiana demuestran que no hay calidad educativa. Por eso se generan tantas rupturas a nivel social. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos.
¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas? ¿De qué? ¿Eso contribuye a la convivencia ciudadana, a la pacificación, al mejoramiento del carácter? ¿En qué? ¿En qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que A, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras, son preposiciones separadas? ¿Eso de qué sirve? Eso lo vi yo en el 64. Y ustedes hace menos de 10 años le enseñaron lo mismo. ¿De qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio más o menos así. ¿Cierto? Así. Con la lonchera. Mi hermano le decía ronchera porque arronchaba un huevo duro, un banano, unos chicos. Llegaba así. ¿Cierto? Y la profesora, silencio, sentarse, pararse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, media vuelta, alinear. Claro, uno llega a la casa. ¿Cómo te fue? Bien, mami.